Alabamos el nombre del Señor y le glorificamos. Damos gracias porque nos tiene con vida y con salud. Les voy a invitar a donde quiera que se encuentren, nos sigan en la transmisión, a quienes están con nosotros aquí en el templo, a que inclinemos el rostro y vamos a orar para pedir que Dios bendiga el mensaje de su palabra en este momento. Oremos. Le alabamos, Señor, y le glorificamos, le damos la honra y la gloria, porque usted es el único que la merece. Ponemos en esta mañana el mensaje de su palabra en sus manos y le pedimos que su Espíritu Santo lo lleve con poder a lo más profundo del corazón y allí, cayendo en tierra buena, levante frutos para la vida eterna. Sin merecerlo, se lo pedimos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. El mensaje que compartiremos en esta mañana lleva como título: "Y tú, una vez transformado". Y tú, una vez transformado, podría ser y tú, una vez regenerado, y tú, una vez convertido, si usamos algún concepto bíblico. Y esta mañana, sin lugar a dudas, Dios va a hablar a través de su palabra a cada uno de los que estamos aquí. Les invito a que alcancen su Biblia, tengan su Biblia en sus manos, y vamos a ir con mucha reverencia a la palabra de Dios, al libro de Lucas, y vamos a buscar en el capítulo 22, Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22, estamos probando el apuntador. Muy bien, versículo 31 al versículo 34. Dice a la letra así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34, y él le dijo: pero te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Estimados hermanos y hermanas, nos estamos acercando al regreso del Señor Jesús. Y hoy más que nunca, como iglesia, debemos tener la confianza de estar bien tomados de la mano del Todopoderoso. El título del mensaje de esta mañana, sin lugar a duda, va a responder a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, con nuestros 2 nombres, si tenemos 2 nombres, y con nuestros 2 apellidos. Va de manera directa para cada uno de los que estamos aquí. Este pasaje bíblico que acabamos de leer se da en un contexto muy especial. El Señor Jesús estaba llegando a sus últimos días de su ministerio en la tierra. Recuerden que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. El mundo estaba perdido, no había esperanza de salvación. El pecado había contaminado a toda la raza humana. Empezó con Eva, se saltó con Adán y de ahí se vino de uno al otro. Todos estábamos perdidos. La única esperanza de salvación estaba en el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es bien importante, estimados hermanos, amigos, amigas que nos acompañan en la transmisión. Es bien importante que entendamos la dimensión del efecto del pecado. El pecado es algo terrible. El pecado en el día final va a llevar a millones y millones de personas a la perdición final en el infierno. Y hoy por hoy muchas veces cuando se presenta un mensaje, equivocadamente se sesga el mensaje y hablamos las buenas noticias de la salvación, pero se nos olvida que detrás traemos una sentencia de muerte, hermanos. Y los discípulos estaban allí, no sabían lo que el diablo estaba haciendo, pero Dios, que sabe todas las cosas, se estaban peleando entre ellos quién iba a tener la primacía en el reino, y estaban discutiendo. Ahí había un grupo muy especial en los 12 discípulos. Estaba
Juan y Jacobo, que eran dos hermanos explosivos. Se les había apodado los hijos del trueno. Eran jóvenes. Estaba el apóstol Pedro, que era una persona entusiasta, con mucha experiencia, igual, impulsivo, siempre llevando la delantera. Estaba Judas, que era un personaje siniestro, callado, pero dicen los comentaristas bíblicos que con un nivel intelectual muy avanzado. Era el que manejaba las finanzas de la tesorería de que manejaban los apóstoles. Era alguien encumbrado. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que él tenía todo el perfil para ser el que dirigiera a los apóstoles. Y así seguían todos los apóstoles allí y estaban discutiendo eso. Y en ese contexto, estimados, el Señor Jesús interrumpe con este mensaje. Y el mensaje se lo dirige a Simón. Va con Simón y le dice: Simón, Simón. En esta mañana yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos siguen en la transmisión, cuando nos hablan por nuestro nombre, ¿qué sentimos cuando nos hablan por nuestro nombre? ¿Sentimos bien? ¿No sentimos bien? Los servidores, un servidor se llama José Pablo. A mí cuando me dicen José, no me están hablando a mí. Y cuando me dicen Pablo, tampoco me están hablando a mí. Me tengo que adaptar porque pues entonces cuando yo escucho mi nombre completo, José Pablo, entonces inmediatamente volteo. Claro, algunos me hablan como Pablo y tengo que también hacer caso, como José. El nombre es algo bien importante en los seres humanos. Y estimados hermanos, en esa alegata que tenían los discípulos, estaban fuera de la realidad. El diablo estaba orquestando cómo los iba a destruir. Ya a Judas ya lo había agarrado bien, a los Judas ya lo tenía casi con los dos pies en el infierno. Ya le había incubado en el corazón la traición al Señor Jesucristo. Y al apóstol Pedro lo traía al filo de la navaja. El apóstol Pedro era el segundo en la línea que el diablo quería llevar a la perdición, y después iba a llevar al número 10, al número 9, al número 8. El plan del diablo era perder a todos los discípulos de Cristo antes de la crucifixión del Señor Jesús allí. Y en ese momento surgen estas palabras inspiradoras, y le rogamos al Espíritu de Dios que la puede llevar al corazón de usted y mío para que fructifique para la vida eterna, donde el Señor agarra y le llama. Voy a querer que las diapositivas me las manejen arriba, por favor. Y le llama y le dice: Simón, Simón. Simón era el nombre original del apóstol Pedro. Los voy a invitar a que me acompañen a Juan capítulo 1, versículo 42, por favor. Juan 1, 42. Y vamos a ver de dónde surge el nombre de Pedro o Cefas. Juan 1, 42 dice a la letra así: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El primero que conoció al Señor Jesús no fue el apóstol Pedro, fue su hermano Andrés. Y cuando Andrés se encontró con el Señor Jesús, Andrés, al parecer, la Biblia nos da información que él seguía a Juan el Bautista. Y cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, Andrés vio al Señor Jesús allí. Quedó impactado por el Señor Jesús y fue y le habló a su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Así que Andrés lleva a Pedro con el Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús lo ve, le dice: Simón, hijo de Jonás. Se queda impactado Simón, porque como aquel personaje sabía su nombre, y la mirada que tenía Cristo, una mirada penetrante, le penetró hasta el alma. Y le dijo: tú no te vas a llamar ya Simón, sino te vas a llamar Cefas o Pedro. Le cambiaron el nombre, hermanos. Más sin embargo, cuando se da el escenario que introduce el mensaje de esta mañana, el Señor no le habla con el nombre cambiado de Pedro o Cefas. Va al origen y le dice: Simón, Simón. Los escritores bíblicos dicen que cuando en la Sagrada Escritura, entre ellos un comentarista de renombre llamado Adam Clarke, dice que cuando en la Biblia se menciona 2 veces el nombre, tiene 2 enfoques eso. Uno es un llamado de amor y el otro es un llamado de advertencia. O sea que si
el Señor Jesús te llama y te dice, o en mi caso me dice, José Pablo, cuidado, es un mensaje especial. Simón, un mensaje de amor y un mensaje de advertencia, hermanos. ¿Cuál era la advertencia? La advertencia es la que vamos a estudiar en estos momentos a profundidad, y era lo que dice el texto bíblico: Simón, Satanás te tiene en la mira. Y el mensaje, estimados, no iba dirigido nada más a Simón. Simón era el que seguía la línea. El mensaje iba dirigido a todos los discípulos. Judas ya estaba descartado y Judas ya estaba totalmente casi en la lona, hermanos. El ser humano no se da cuenta. Usted y yo no sabemos ni lo que va a pasar de aquí a un minuto en el futuro, pero Dios sí lo sabe. Usted no sabe si al salir del templo va a chocar o va a pasar algo, pero Dios sí lo sabe. Y Dios vio con amor a Simón. Cuando Simón se encontró con Cristo, a diferencia de muchos personajes que se encontraron con Cristo, él decidió renunciar a todo lo que tenía. Y vuelvo a repetir, decidió renunciar a todo lo que tenía por seguir a Cristo, hermanos. Él quedó tocado por la mirada amorosa y el toque maravilloso del Señor Jesús. Y a partir de ahí él, su hermano Andrés, Jacobo y Juan y los 8 otros que restan se convirtieron en el equipo privado cercano del Señor Jesús. Y el apóstol Pedro, por sus características muy especiales, logró formar parte del grupo más íntimo del Señor Jesús. Los 4 más íntimos del Señor Jesús. Los que estuvieron en la transfiguración, los que estuvieron en el Monte de los Olivos, a él le tocó formar parte del grupo más cerrado del Señor Jesús. Pero ¿quién fue Simón? En esta mañana, este mensaje titulado "¿Y tú?" está hablando de una manera impersonal, hermanos. Aquí yo quiero invitarte a que te pongas tú en ese tú. Igual me pongo yo. ¿Y tú? Una vez le dijo el Señor Jesús a Pedro, pero en esta mañana nos dice a todos los que estamos aquí. Una vez la versión Reina Valera dice vuelto, pero otras versiones hablan convertido, transformado o regenerado. Es más allá que vuelto. Y una vez tú convertido, transformado y regenerado, vas a poder hacer lo que yo quiero. El apóstol se entregó y se metió al servicio cristiano de una manera muy especial, hermanos. A tal grado que cuando nosotros leemos la Biblia, podemos encontrar, pero al igual que usted y que yo, Pedro tenía muchos defectos. Tenía muchas cualidades, muchas virtudes, pero tenía muchos defectos. Y esos defectos no le daban la posibilidad de poder servir a Dios como Dios quería. Requería una transformación. Y en esta mañana quiero decirles que la transformación en el cristianismo no viene de la noche a la mañana, hermanos. Esos mensajes, esos temas que usted escucha en la televisión, donde nada más le ponen la mano y que dicen que porque le pusieron la mano ya fueron transformados y cambiados, eso no existe en la Biblia. La vida cristiana en la Biblia es una vida de entrega, de perseverancia, de disciplina, de estar humillados al pie de la cruz de Cristo. Es una dependencia permanente en el Señor. Y ahora que estamos llegando a los últimos días, este mensaje, sin lugar a duda, tiene que ver porque los que vamos a entrar al cielo, y digo los que vamos a entrar al cielo, no es porque yo confío en mis méritos, porque no tengo ninguno. Confío en los méritos de Cristo, hermanos. Confío en los méritos del Señor y que Él me ha ofrecido la vida eterna. Y el apóstol Pedro fue un hombre especial. Jugó un papel especial, no solamente en el tiempo de Cristo, sino iba a jugar un papel especial después de Cristo. Y él iba a ser uno de los líderes que iba a consolidar la iglesia naciente apostólica. Para dar algún contexto de la experiencia del apóstol Pedro, los voy a invitar a que me acompañen a la palabra de Dios, a Mateo. Vamos a buscar en Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16. Acompáñenme por favor a Mateo 16, 15 y 16. Dice a la letra así la palabra del Señor. Mateo 16,
15 y 16, dice así: y él les dice: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón siempre iba adelante, hermanos, y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro era una persona especial, hermanos. Era una persona que arrebatada, con muchas cualidades. En esa ocasión el Señor Jesús les estaba comentando, estaba sondeando, aunque él ya conocía lo profundo del ser de cada uno de los discípulos, pero él quería que eso se externara, que aflorara. Les dijo: oigan, por ahí andan diciendo, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Les preguntó el Señor Jesús. Ellos contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o eres alguno de los profetas. El Señor Jesús se le quedó mirando a ellos y le dijo: bueno, eso es lo que dicen las personas, pero ahora yo quiero saber qué es lo que piensan ustedes, y ustedes qué dicen. Y cuando todos los 11 se quedaron callados, Simón, hermanos, sin titubear, dijo: tú eres el Cristo. Él estaba convencido que había encontrado al Mesías. El Espíritu Santo le había revelado todo. Ese hombre había dejado todo. Y el Señor Jesús le dijo: eso que tú dices, Pedro, no lo puedes decir si la revelación del Padre no estuviera allí. Es importante que como seres humanos, a lo largo de la vida, dejemos que nuestro Padre Celestial nos hable por su palabra, hermanos. La manera de hablar en el nombre de Dios es siempre que citemos la palabra del Señor. Pedro es una persona especial, pero al parecer, de acuerdo al pasaje inicial del mensaje, todavía no estaba preparado para poder enfrentar lo que iba a venir, hermanos. El Señor se la sentenció esa vez y le dijo: mira, Pedro, tú dices que estás dispuesto a ir a la muerte, tú dices que estás dispuesto a ir a la cárcel, pero yo te digo que antes de que el gallo cante, me vas a negar no una vez, no 2, 3. O sea, tu interior, lo que tú eres, va a quedar aflorado. El apóstol Pedro, como muchos de los que estamos aquí y quienes nos acompañan en la transmisión, a veces pensamos que nos conocemos, hermanos, pero no se conocía a sí mismo. Si se hubiera conocido a sí mismo, no hubiera expresado esas palabras. Se hubiera arrodillado y le hubiera dicho: Señor, si tú dices eso, pues ayúdame. Pero él dijo: no, yo doy la vida. Y cuando estudiamos las características, la historia del apóstol Pedro, podemos notar que él era un hombre valiente, hermanos. Él no era un hombre común y corriente. Lo que él estaba diciendo no lo estaba diciendo de lengua, como decimos nosotros, o de palabras. Lo estaba diciendo desde su interior. Pero también lo que la Biblia nos enseña en esta mañana es que él no se conocía bien. Él sí se creía firme, mentalmente se creía con toda la confianza de que aunque viniera la prueba, la dificultad, él dijo: hasta mi vida doy por ti, Señor. La historia ustedes la saben, hermanos. Todos los que hemos dedicado una vida al estudio de la palabra del Señor, tenemos que aprender de estas experiencias, hermanos. En lo personal, cuando a mí se me vienen ideas así como del apóstol Pedro, porque se nos vienen ideas, quiero decirles que los 12 apóstoles y los 12 patriarcas del Antiguo Testamento reflejan los diferentes caracteres que tenemos cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, que aspiramos a llegar a la patria celestial. Algunos nos parecemos en algo a Pedro, otros en algo a Juan, otros a Andrés, así nos vamos. Incluso algunos a Judas. De todo hay en la viña del Señor. Y estimados, Pedro no se conocía. Pedro se sentía firme. Él decía: aunque Cristo lo diga. Él dice eso, pero no, yo estoy dispuesto
a dar mi vida por el Señor. Y yo pregunto en esta mañana, quienes me acompañan, quienes están conmigo al templo, ¿Pedro estaba dispuesto a dar su vida por el Señor? ¿Sí o no? Sí estaba, hermanos. En su mente sí estaba. Nada más que una cosa es lo que usted tenga en su mente, a cuando se cumple lo que usted piensa aquí en la realidad. Él pensaba que sí la iba a dar. Y la prueba está que dice la palabra de Dios que cuando llegaron a prender al Señor Jesús, el apóstol Pedro, en lugar de temblar, hermanos, agarró y sacó una espada y le iba a volar la cabeza a uno de los que querían aprender al Señor Jesús. O sea, Pedro no era una persona común y corriente. Pedro no era un temeroso, miedoso. Dicen que cuando llegaron y quisieron aprender al Señor Jesús, Pedro saca la espada y le tiró a la cabeza, nada más que Dios no permitió que matara a esa persona. Y dice la Biblia que solamente le voló una oreja a un siervo llamado Malco. Eso está registrado en la palabra del Señor. Pedro era alguien especial. Mas sin embargo, el mensaje de esta mañana nos lleva a que todos tenemos que ser transformados. Todos los que aspiramos a llegar al cielo tenemos que ser transformados. No, los cristianismos superficiales que se anuncian en este mundo no tienen base en la Biblia, hermanos. Satanás infiltró el cristianismo en todas sus etapas a lo largo de todos los tiempos y está enseñando un cristianismo superfluo, un cristianismo que no transforma. El cristianismo que nos va a llevar a la patria celestial es el que nos va a transformar de todo a todo. Porque el que tiene poder para resucitar, el que tiene poder para crear y recrear, tiene poder para transformar, pero tenemos que ponernos en las manos del Señor. Vamos a ver otra experiencia del apóstol Pedro. Acompáñenme, por favor, al a Mateo capítulo 16, versículo, vamos a leer el 21 y el versículo 23. Ahí mismo donde estábamos, Mateo 16, 21 y 23. Dice así a la letra de la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, eran los religiosos de aquel tiempo, de los principales sacerdotes y de los escribas, y escuchen bien, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo. A ese mismo Pedro, el Señor Jesús le dijo: lo que tú has dicho no ha sido revelación humana, sino revelación celestial. Pero unos cuantos minutos, hermanos, porque la escena no es muy larga. En unos cuantos minutos, Pedro se desconecta. Y ahora, en lugar de hablar inspirado por el Espíritu Santo, ¿por quién estaba hablando? Y esa es una constante en la vida de todos los cristianos. Tengamos cuidado, y a menudo lo hemos venido diciendo. A veces nosotros, el diablo no puede hablar por sí mismo. Desde el Edén ocupó una serpiente. El que hablaba era el diablo, pero la serpiente fue la que reproducía su voz. Y a lo largo de todo el tiempo, él ocupa a los seres humanos, y no importa si usted es miembro de iglesia, no importa si usted es ministro, no importa lo que sea. Pedro, era miembro del grupo cerrado del Señor Jesús, y Satanás le infiltró la mente. Tengamos cuidado, el enemigo constantemente nos infiltra la mente, hermanos. A mí me da tristeza porque son una de las debilidades que un servidor tiene cuando escucho a hermanos que argumentan algo de manera categórica sin saber que están sumamente equivocados.
y que creen que lo que dicen es una verdad absoluta. Hay que tener cuidado, no hay que asegurar nada. Yo ya tiene un tiempo atrás que he aprendido a no asegurar nada. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Pedro, hermanos. Aléjate de mí, Satanás. A menudo escuchamos a personas que dan un consejo aparentemente bueno, pero es un consejo del diablo, hermanos. Y quiero que ponga mucha atención en esta parte. Aléjate de mí, Satanás, le dijo el Señor Jesús a Pedro. Le habló a Pedro porque el diablo estaba hablando a través de Pedro. El diablo le metió la idea aquí en la cabeza a Pedro, y Pedro fue el que movió aquí las cuerdas vocales y reprodujo lo que el diablo le dijo aquí que dijera. Y lo que Pedro le decía no estaba mal. Quizá la gran mayoría de los que me acompañan aquí en el templo, quienes me siguen por la transmisión, si analizamos qué es lo que estaba diciendo Pedro, que estaba mal, no, estaba bien. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo que iba a ser maltratado, que iba a ser tratado mal por todos los dirigentes religiosos, y digo dirigentes porque normalmente los dirigentes, los que llevan una posición alta, siempre han sido los elementos primeros que usa el diablo, hermanos, para mal de la iglesia. Son los primeros. Él va a la cabeza, él no va abajo. Él dijo: voy a ser tratado mal por los ancianos, por los de Israel. Y no solamente eso, me van a matar. Y el apóstol Pedro le dijo: ven para acá, Señor. Se lo llevó aparte y le dijo: maestro, por favor, ten misericordia de ti. Por ningún motivo aceptes morir. No la hagas de mártir. La única manera de que usted y yo tengamos la oportunidad de entrar al cielo es por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Si no, estaríamos perdidos. Satanás sabía que si había alguna manera de evitar que eso se cumpliera, toda la humanidad iba a estar perdida, toda. Y por eso se mete en Pedro, se mete en un cercano del Señor Jesús, y ese cercano le dijo: no, maestro, no, ¿para qué vas a morir? No hace falta, por favor. Yo le pregunto en esta mañana, de manera honesta, ¿estaba bien el consejo del apóstol Pedro? ¿Sí o no? ¿Era bueno el consejo, hermanos? Sí. No mueras. ¿Quién estaba hablando allí? ¿Quién estaba hablando? Lucifer, hermanos. Lucifer. Con esto le dijo: apártate de mí, Satanás. A menudo, cuando usted escucha muchas veces consejos ahí, y voy a poner ejemplos así muy comunes para aprender de esta experiencia, hermano. Yo escucho a veces que con los niños, a los niños a veces escucho voces tanto de hermanas, de hermanos, adultos, según protegiéndolos. Y en esa protección lo que no se dan cuenta, hermano, que los pone más en el terreno del diablo que en el terreno de Dios. El faraón en el tiempo antiguo también, cuando iba a sacar a todos al desierto, el faraón, como instrumento del diablo, le dijo a Moisés: Moisés, tú estás loco. Usted quiere llevar a los niños al sol, les va a dar insolación. Cuando usted escucha a alguien que no quiere que los niños, porque se aburren en el templo, que los niños, mira, es muy largo el tema, les va a hacer mal. Vean qué tiempo duran en el teléfono, hermano, qué tiempo duran en la televisión, qué tiempo duran haciendo, jugando tantas cosas, y ahí ni cuenta usted se da. Ahí se convierte usted en un instrumento del diablo. Satanás es muy sagaz en eso. Aquel mismo que estaba hablando por el Espíritu, habló por Lucifer. Y hago ese contraste para que nosotros tengamos cuidado cada vez que hagamos una expresión, hermanos y hermanas, de manera especial, para darle una consejería. Hay que tener cuidado de siempre estar confiados que estamos hablando en el nombre del Señor. Ese era Pedro. Y ese Pedro era especial. Por eso es cuando el Señor Jesús le dijo: miren, señores, yo voy a ser crucificado, pronto voy a ser entregado. Y el Señor Jesús le dijo: todos ustedes se van a escandalizar. Cuando el apóstol Pedro escuchó que el Señor Jesús dijo: todos ustedes se van a escandalizar, pegó un brinco, hermanos, y saltó. Dijo: Señor, yo creo que tú no me has conocido. Estoy parafraseando las palabras del apóstol Pedro, eso viene en los evangelios. El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: yo creo que tú no me has conocido, ¿no has visto que yo soy una persona arrebatada, entregada, que a mí nada me detiene, que yo voy adelante, que yo cuando digo me levanto a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana me levanto, lo que me propongo hago? ¿Usted ha escuchado ese tipo de comentarios, hermanos, en alguna persona? Yo tengo una fuerza de voluntad, y si digo ya no voy a fumar, no fumo, ya no voy a tomar, no tomo. Y es verdad, los seres humanos, con la voluntad que traemos innata,
dada por Dios, podemos lograr muchas cosas. Pero lo esencial no se logra con fuerza de voluntad, hermanos. La fuerza de voluntad de los seres humanos hoy por hoy está muy endeble. Y si usted logra dominar un acto externo, difícilmente va a dominar el acto interno. O sea, el pensamiento impuro, la mirada impura, el acto impuro. A lo mejor usted pueda dominar con disciplina y con fuerza de voluntad el no agarrar una pistola y meter un balazo a alguien que le hizo un mal. Eso quizás lo pueda hacer. Pero que domine usted el pensamiento acá, ¿se requiere qué cosa? El poder de Dios, hermanos. Se requiere que Dios transforme allí. Y el apóstol Pedro pega un brinco y le dice: Señor, todos estos, y pongan atención porque vamos a entrar en la profundidad del mensaje, señalando a todos sus discípulos, a todos sus compañeros, los discriminó. Digo, todos estos te pueden negar, todos estos te pueden abandonar, incluyó a Juan, incluyó a Jacobo, pero yo, dijo el apóstol Pedro, no solamente voy a estar contigo en las buenas y en las malas, sino hasta mi vida voy a dar. Y hermanos, esa expresión del apóstol Pedro a mí me inspira, porque realmente esa es parte de la fe y la confianza, pero cuando la tiene uno depositada en Dios, no cuando la tiene uno depositada en uno. Pedro no había entendido que la confianza en uno mismo es el error más grande que nosotros podemos tener. Hoy, cuando usted escuche a todos esos que capacitan en el mundo, donde te llaman a confiar en ti mismo, a que saca tu energía que tienes adentro, todo eso está inspirado por Lucifer. La palabra de Dios dice que todos los seres humanos en el interior no tenemos ninguna fortaleza. La única fortaleza puede venir del que todo lo puede, del Creador. Y por eso el Señor Jesús le dijo: Simón, 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 Simón. Les dije al iniciar el mensaje, Judas ya había sido ganado por el diablo. El caso de Judas es un tema aparte. No da tiempo de explicarlo para no alargar el mensaje. Es un tema aparte. Pero Dios no hace excepción de personas. Dios no... En el Evangelio de la Biblia no hay la predestinación que explican algunos conferencistas, donde dice que el que se va a salvar, se va a salvar, y el que se va a perder, se va a perder, y que usted es salvo, siempre salvo. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe el que usted tiene la oportunidad, Dios le da la oportunidad de decidir para salvación o para perdición. Dios le da la oportunidad que usted elija ir hacia adelante o ir hacia atrás o quedarse parado. Dios le da la oportunidad de aceptar de ser bautizado o no ser bautizado. Todo eso Dios se lo da para que usted en la mente. Y luego de ahí, si usted le pide, Dios también le da la fuerza. Le dice allá: Satanás os ha pedido. Y explico este término. La palabra Satanás en la Biblia, en el original, tiene dos significados: adversario y enemigo. Si traduzco el concepto, el Señor Jesús se le queda mirando a Simón y le dice: Simón, Simón, tú estás alegando allá con Juan, estás alegando con Jacobo, se están peleando ahí porque ustedes están peleando el hueso, el puesto, el cargo, pero el diablo está viendo cómo los quiere destruir a todos. Y como Satanás, estimados, no puede hacer nada, escuchen bien, no puede hacer nada, exclusivamente nada, si Dios no se lo permite. Satanás tiene que pedir permiso al cielo para que pueda entrar. Claro, si usted es un hijo de Dios, si usted se mete en el terreno del diablo, ahí el Satanás hace lo que usted quiere, con usted lo que él quiere. Por eso cuidado, no hay que rebasar los límites del territorio. El que se mete en el territorio del diablo está listo, hermanos. Pero mientras usted se mantenga en los caminos del Señor, el diablo no puede llegar como a su casa. No puede llegar como a su casa. Tenemos el ejemplo de Job. No pudo entrar en la vida de Job. El diablo se quejaba con Dios y le decía: Dios, ¿cómo quieres que yo lo tiente si tú lo tienes bien protegido? Dame la oportunidad de meterme por un agujerito. Déjame que lo toque. Déjame que le dé, que lo pruebe. Y vamos a ver si es tan fiel como tú dices. Pedro solito se ponía en el terreno del diablo, porque confiaba en él mismo. Mas sin embargo, el Señor Jesús intervino por él. Satanás os ha pedido. Y si se dan cuenta, no sé si en la diapositiva lo estén viendo, estoy marcando el os en plural, porque ahí ya el Señor Jesús primero le dice: Simón, Simón, se estaba hablando con él, y luego cambia el plural, dice os.
Se refiere a los 12 que están allí, pero en esta mañana quiero hacerles llegar esta noticia triste. También se refiere a ti, se refiere a mí, se refiere a tu matrimonio, a mi matrimonio, a tu familia, a mi familia. Satanás siempre, cuando usted quiera servir al Señor, él va a estar pidiendo a tu familia, a tu matrimonio, a tu vida, a la de tu hermano, para zarandearlo. Y yo pregunto, ¿Dios le da permiso de eso, sí o no? A ver, ¿Dios da permiso de eso, sí o no? Sí da, hermanos. Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cómo ha traído? Y solamente parafraseo, para quienes no conocen el asunto de la zaranda, hay un aparato que se llama la zaranda. En el tiempo antiguo, pues ahí se ocupaba para sacudir el trigo y sacar toda la paja, toda la cizaña, la basura, el polvo, y que solamente quedara el grano entero. Pero cuidado, a veces la sacudida era tan dura que muchos granos que no estaban bien consolidados se salían y se volaban, hermanos. Os ha pedido. Dios quiera que podamos estar firmes, hermanos, cuando tengamos que pasar por la zaranda, para zarandearos como trigo. Y dijimos hace un momento, ya Judas había sido zarandeado. ¿Y qué había pasado con Judas? ¿Qué había pasado con esa persona culta? Usted investigue acerca de Judas, se va a dar cuenta que, hablando de manera profesional, intelectual, era muy avanzado, mas sin embargo le ganó, le robó el corazón, el diablo lo llevó a traicionar a Cristo. ¿Qué había pasado? Se había perdido, hermanos. Ahora el que seguía era Simón, pero el Señor Jesús le dijo a Simón, pero yo he rogado por ti. Vean cómo aquí está el cambio de los pronombres. Primero le habla de manera personal Simón, Simón. Luego le habla de manera en plural, de manera general, os, hacia todos. Y nuevamente vuelve con él y dice, pero yo he rogado por ti. Esta expresión es una expresión del amor permanente que Dios tiene con sus hijos. Que no importa los defectos que usted tenga, hermano o hermana, un servidor, no importa todos los errores que cometamos, no importa nuestra mente equivocada que tengamos, pero el mensaje de nosotros es que entendamos que Satanás no va a querer que nos perdamos. Y cuidado con eso. Hay veces que yo escucho mensajes, y no uno, escucho muchos, y veo que nunca contrastan el asunto de la lucha que hay entre el bien y el mal, pero la vida cristiana es una lucha entre el mal y el bien de manera permanente, hermanos. La vida del cristiano no es una vida en los términos como se emplean, una vida light, donde tú puedes comer lo que quieres, ver lo que quieres, salir a donde quieres, hacer lo que quieres, si quieres leer la Biblia o no, que tus hijos, tus hijas, tu esposa hagan lo que quiere, que hay libertad y que eso no es el mensaje del Evangelio de la Biblia. Es un mensaje superficial de afuera, de que no te metas, déjalo, que Él se entregue cuando Él quiera, va a haber tiempo allá, lo va a alcanzar. No importa, Dios tiene su tiempo y déjalo. Cuando yo escucho todos esos mensajes, yo respeto la diversidad de opiniones, pero no la comparto desde el punto de vista bíblico. El diablo quería perder a todos los discípulos. Yo he rogado, Cristo intervino por Pedro, hermanos. Si no hubiera intervenido por Pedro, yo pregunto en esta mañana, ¿qué le hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera perdido, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor por todas sus intervenciones que Él ha hecho por la vida de usted y mi vida, hermanos. A pesar de que usted y yo hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos fallado, cada vez que hemos ido a Él nos escucha. Él ha dicho, el que a mí viene yo no le echo afuera. Y en esta mañana yo hago mío esa expresión, yo he rogado por ti. Si usted cambia el pronombre de tú y pone su nombre allí, se va a escuchar bonito. Pero yo he rogado por Pablo, por José Pablo. Yo he rogado por Simón. El Señor Jesús había rogado también por Juan. Había rogado también por todos los discípulos, incluido por Judas. Judas no tuvo menos oportunidades, hermanos. Dios a todo mundo le da las mismas oportunidades. Si Dios no diera las mismas oportunidades a todos, no sería Dios, hermanos. Dios es imparcial. Pero yo he rogado por ti. ¿Y para qué iba a rogar el Señor? Que tu fe, la traducción Reina Valera dice no falte, pero
si queremos profundizar el concepto, es para que tu fe no falle, para que no claudiques, para que no te derrotes. Muchos consejos podemos aprender en esta mañana de este mensaje. Nunca dejemos, hermanos, que el enemigo nos robe la salvación. Nunca dejemos que el enemigo nos robe la fe. Nunca dejemos que el enemigo nos robe la esperanza. Nunca dejemos que el enemigo nos robe. Y cuando digo robe es que me puede hacer equivocarme en un momento. Me puedo darle una caída, me puedo darle un golpe, me puedo rebalar. Pero no puedo quedar ahí, hermanos. Eso fue lo que pasó con Judas. Judas, en lugar de, porque dice la Biblia que cuando se equivocó, se sintió mal, llegó y le aventó las 30 monedas de plata a los rateros esos de los fariseos, de los príncipes de Israel, y le dijo: yo he pecado porque he entregado sangre inocente. Se las aventó, pero en lugar de arrepentirse fue y se colgó, hermanos. Se suicidó. El apóstol Pedro fue diferente en su caso. Que tu fe no falte. Dios quiera que en estos últimos días, cuando si hay algo que falta es la fe, hermanos, la intercesión de Cristo allá en el santuario celestial se convierta en realidad y nuestra fe no falta. Vamos a entrar en el desenlace del mensaje. Ahí mismo en el mensaje de introducción le dijo: pero tú, una vez vuelto, una vez convertido, una vez regenerado, confirma a tus hermanos. Pero el apóstol Pedro dijo: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. La historia bíblica nos relata que no pasaron muchos días, se cumplió el momento especial. El Señor Jesús fue arrestado, hermanos. Todos sus discípulos temblaron porque Satanás llenó esa cena de demonios. El problema no eran los soldados que andaban ahí romanos, que lo iban a aprisionar. Eso no era problema. Había una atmósfera ahí donde estaba el diablo con todos sus demonios, porque ahí estaba el Hijo de Dios. Y el plan era acabar con el plan de la salvación. Era que Cristo no cumpliera su encomienda de dar su vida en la cruz. Por eso el diablo le habló a Pedro y le dijo: desanima a Cristo. Dile que para qué va a morir. Satanás estaba buscando todas las opciones habidas y por haber para que Cristo no cumpliera el plan de la salvación y usted y yo estuviésemos perdidos. Y dice la Biblia que cuando lo arrestaron, todos salieron huyendo, hermano. Hubo miedo. Pero el apóstol Pedro fue de los pocos valientes que se quedó. Dice la Biblia que cuando arrestaron a Cristo, él lo iba siguiendo de lejos. Él no se quedó, aunque tenía miedito, él iba de lejitos. Él no podía dejar a su maestro. Él había empeñado su palabra y había dicho: yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y dice la Biblia que llegó y se pudo introducir, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, podemos deducir que Juan tenía como ciertas palancas allí, y Juan le permitió a Pedro accesar en el patio, a tal grado que él se pudo meter y estar muy cerca de donde estaban juzgando al Señor Jesús. Y le hicieron un juicio injusto a Cristo, ustedes saben bien. Estamos en una semana ahorita donde el mundo enfoca la Semana Mayor y algunas cosas se pueden retomar para bien. La mayoría está fuera de contexto y de la realidad. Lo que sí sabemos es que Cristo murió y tuvo una semana muy difícil, la semana previa a su muerte, y en esa semana ya Cristo estaba arrestado. Todos sus discípulos se habían escondido, tenían miedo. Normalmente es miedo si por ejemplo aquí llegaran con ametralladoras, balazos, plomazos, pues estoy seguro que la mayoría de aquí nos vamos a esconder, vamos a huir, hermanos. Es normal. Aquel tiempo no había ametralladoras, ni plomo, ni nada, pero había machetes, espadas, lanzas y todo eso. Y los discípulos dijeron: batistas, ¿para qué te quiero? Y salieron huyendo con miedo. Solamente Pedro quedó allí y Juan por ahí. Era valiente Pedro, hermanos. Estaba en el atrio, pero se cumplió lo que el Señor Jesús dijo. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero Pedro no pudo sostenerse en su actitud, en la posición que él dijo: yo voy hasta la muerte. No pudo. Dice la Biblia que cuando lo vieron allí, voy a parafrasear para sintetizar, de repente alguien dijo: este es uno de los seguidores de Cristo. Y él había entrado ahí de manera escondida. Nunca usted quiera seguir a Cristo de manera escondida. Nunca usted quiera dar un paso en favor de Jesús y no quiera decírselo a su esposa, a su novio, a su novia, a su papá, a su mamá, porque no le va a gustar. Cuando uno entrega su vida a Cristo Jesús,
uno tiene que dejarlo abierto, revelado a todo el mundo, aún hacia los seres celestiales. En el tiempo que llevo evangelizando y haciendo ministerio en favor de Cristo, me ha tocado con personas que me dicen: hermano, nada más que si mi esposo se entera, hermano, nada más que si mi esposa se entera, si mi novia se entera, si mi novio se entera, si mi papá se entera, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Escondido a Cristo no se puede seguir escondida. El apóstol entró siguiendo a Cristo escondida. Desde ahí ya estaba mal su posición. Si él hubiera entrado de una manera transparente: yo soy discípulo de Cristo, yo le sigo ahí, el escenario hubiera sido diferente. Y cuando usted se mete en el terreno de Satanás, de ocultar su fe, de demeritar su relación con Dios, usted está en el terreno del enemigo, y él se puso en el terreno del enemigo, y ahí llegó la mujer y lo señaló, y lo primero que él hizo falló. Dijo: yo no lo conozco. Segunda vez, hermano, voy a sintetizar. Llegó otro y dijo: este sí es uno de los que sigue a Cristo. Dijo: no es cierto, es mentira, yo no lo conozco. Y sintetizo la tercera vez. Y dice la palabra que la tercera vez llegó alguien y le dijo: no, mira, ¿para qué te escondes? ¿Para qué mientes? Tú eres uno de los discípulos de ese Galileo, porque no solamente te hemos visto, sino que tú hablas. Pedro ya había sido transformado, hermanos. No completamente, pero ya había cambiado mucho. Él venía del vulgo, era un Galileo del vulgo, era una persona grosera, una persona explosiva, con muchos defectos, pero ya 3 años y medio con el Señor Jesús habían hecho eco en su vida. Su vida había sido cambiado de manera automática. Y eso es lo que hace el evangelio en la vida de los seres humanos. Tiene que ir cambiando al ser humano. Si el evangelio ha llegado a tu vida, ha llegado a mi vida, y no hay cambios, quiere decir que no es el evangelio de Cristo, hermanos. No puede uno estar en el evangelio de Cristo siendo el mismo, no puede ser. Y esa mujer le dijo: tú hablas igualito que ellos. Y no se refería al acento, se refería a la manera, a la expresión, hermanos, como el Señor Jesús le había enseñado. Y dice la palabra de Dios que Pedro tuvo que empezar a decir groserías, tuvo que recordar su pasado. Y tuvo que decir maldiciones, y le dijo maldiciones: oye, que no entiendes, con groserías, que yo no soy. Y la Biblia dice que cuando ya escuchó que ese hombre empezó a hablar palabras obscenas, entonces sí convenció a las personas de que él no era seguidor de Cristo. Ese es un desafío para los que estamos en los últimos días, los que representamos a Cristo, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que no nos permita hablar palabras obscenas. Todo el que habla palabras obscenas no ha sido tocado por el Señor. Tenemos que evitarlo. Yo no voy a discutir, todos somos de carne y hueso, y a veces la palabra se le queda a uno aquí en la cabeza, pero que no salga en los labios. Y roguemos a Dios que no solamente no salga en los labios, sino que nos evite a que quede aquí en la cabeza. Esa es la verdadera transformación. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Espíritu de profecía en el libro deseado a toda la gente dice que en el momento cuando Pedro niega al Señor Jesús la tercera vez, y fue con conocimiento de causa, no fue una, porque si hubiera sido una hubiera dicho: no, pues es que la verdad yo sin querer dije que no lo conocía, no entendí la pregunta, no entendí el cuestionamiento. No fue una, fueron 2. Y no fueron 2, fueron 3, hermanos. Y en la 3 Pedro categóricamente dijo: no lo conozco, no sé quién es, y empezó a maldecir. En ese momento el gallo cantó. Y al cantar el gallo, al parecer Pedro tenía una posición con una visión estratégica. Él estaba viendo al Señor Jesús, porque él estaba cuidando del Señor Jesús, amaba al Señor Jesús, lo quería y estaba preocupado porque sabía que iban a matar a su maestro. En ese momento se cruzó la mirada de Cristo, hermanos, con el apóstol Pedro. Canta el gallo y recuerda lo que el Señor Jesús le dijo antes de que el gallo cante 3 veces. Perdón, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. La Biblia dice que Pedro inclinó el rostro, hermanos, y salió huyendo como un loco a llorar. A llorar y a llorar, a llorar. Había negado a su Señor y a su Salvador. Él había estado dispuesto a dejar su casa, sus hermanos, su familia, su dinero. Había entregado en apariencia todo. Pero ahora, en el momento más crucial de su experiencia cristiana, él le había fallado.
Y literalmente eso lo descalificaba para el reino. Eso lo ponía en el terreno de los perdidos, hermanos. Sin embargo, el mensaje de Cristo de amor sonaba en su corazón. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Los voy a invitar a que me acompañen a los últimos versículos que vamos a leer para entrar en el desenlace del mensaje. Pedro se fue a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Y en esa madrugada de llanto, se dio cuenta que tenía él muchos defectos que lo incapacitaban para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. Se dio cuenta que la confianza que él tenía en sí mismo no servía para nada. Que eso de que yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte no se había podido sostener. Y vamos a ir a Juan capítulo 15. Vamos a entrar a la etapa final del mensaje, donde viene la manera como Dios lo regenera y lo regresa al redil. Juan capítulo 15. Vamos a ir más rápido, vamos a Juan capítulo 21, versículo 16. Vamos a ir rápido a Juan 21, 16, para sintetizar, hermanos. Juan 21, versículo 16. Voy a dar tiempo que lo tengan. Vamos a leer desde el versículo 15, dice así. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le responde, dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Y quiero solamente reflexionar rapidito en estos textos bíblicos. 3 veces, hermanos y hermanas, el apóstol Pedro había negado al Señor Jesús. Y Dios tenía que restituir al apóstol, porque el apóstol iba a tener una encomienda muy especial. La encomienda de llevar a cabo la predicación del evangelio en un tiempo donde era pena de muerte predicar. El diablo se había reído con Pedro y se reía y se carcajeaba de Pedro, porque cada vez que Satanás hace que usted y yo pequemos, cada vez que Satanás logra que usted y yo le quedemos mal al Señor, que le faltemos el respeto a Dios, que violemos su palabra, Él se ríe a carcajadas de nosotros y llega y se lo restrega en la cara a nuestro Dios y le dice, mira, ahí están tus directores de iglesia, mira, ahí están tus hijos, mira, ahí están tus predicadores, ahí están tus pastores, ahí están tus ministros, míralos, mira lo que hacen. Dios lo tenía que restituir, hermanos. Allá en el mar de Galilea me tocó estar en ese lugar, en las playas del mar de Galilea, Tiberíades. Me tocó estar en el lugar donde dicen los de Israel que ahí fue donde tuvo la experiencia de reconciliación con Pedro. Nosotros cuando estuvimos ahí le quisimos dar un enfoque bíblico para poder entender. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue ahí, les hizo un pez asado y llegando ahí comieron y ahí estaba el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía cara para poder ver al Cristo de frente. Cuando uno le falla a alguien es difícil poderlo ver a los ojos. Claro, hoy muchos simulan eso y lo hacen. Y el Señor Jesús se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y qué maravillosa respuesta de Pedro, hermanos. Una respuesta humildita. Ya aquí había habido un punto de inflexión. Y esto es lo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. Aquí había habido un cambio ya. Esa experiencia de la negación, el haber llorado, el haber reconocido sus incapacidades, haberse encontrado totalmente con Cristo, se da el toque final que necesitamos todos los cristianos para realmente ser un verdadero cristiano. ¿Me amas? En el versículo 16, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te ama 2 veces. Primero le contesta, ¿me amas? Y le dice, sí. Pero en la primera pregunta el Señor Jesús le dice, ¿me amas tú más que estos? Si Pedro hubiera sido el mismo de antes, hubiera contestado, sí, Señor, yo te amo más que todos estos. Porque esa era la manera de Pedro, hermanos, de discriminar, de ver hacia abajo. Él se sentía más grande, más alto. Y lo sentía y él estaba convencido que así era. La evidencia se dio cuenta que no, negó al maestro 3 veces. Pero ahora contesta, sí, maestro, sí te amo. En ningún momento pensó, te amo más que ellos. No, sí te amo. Y le vuelve a preguntar 2 veces, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
y le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Acompáñenme, estamos llegando a la parte final. Le dijo la tercera vez: Simón, tercera vez, escuchen bien, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En ese momento quedó restituido Pedro, hermanos. Pedro se puso triste porque ¿de qué manera él podía decirle al Señor que lo amaba cuando lo había negado? ¿De qué manera nosotros podemos decir que amamos al Señor cuando infinidad de veces fallamos? Mas sin embargo, aquí hay una muestra de amor, hermanos, una muestra de transformación. Pedro le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Vamos a entrar a la parte final y vamos a leer, vamos a ir a 1 de Pedro 5, del 8 al 11, y vamos a ver al Pedro transformado en sus últimos años de vida. 1 de Pedro 5, 8 al 11, quienes me puedan acompañar, por favor. Ya aquí ya la edad avanzada, ya había sido transformado, y este es un mensaje que nos deja a todos los que vamos a luchar las últimas batallas antes de que Cristo venga. 1 de Pedro 5, 8 al 11 dice la letra así: sed sobrios, y quiero que me ayuden a leer entre líneas. Sed sobrios y velad, pongan atención, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estimados hermanos, la lucha, la vida del cristiano es una batalla a muerte con las fuerzas del mal. Es una lucha no contra carne ni sangre. Es una lucha donde usted tiene que involucrar su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo su ser. Y normalmente el diablo a los seres humanos nos va a atacar por la carne. ¿Por dónde nos va a atacar? ¿No los escuchó? Por la carne, porque la carne es débil y el espíritu es fuerte. Usted en su mente, acá usted puede, su mente es fuerte, hermanos. Usted en su mente puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice aquí con su mente. Pero para que su cuerpo pueda responder a lo que usted dice en su mente, eso está muy difícil. Su cuerpo lo llama a dormir, a flojear, a todo. El cuerpo para todo se queja. Estoy cansado, me duele un pie, me duele un dedo, estoy aburrido. El cuerpo es puro quejarse. El cuerpo es un lastre que traemos nosotros cargando, que hasta el día final, cuando Cristo lo transforme y le erradique toda la corrupción, va a dejar de ser un lastre, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Dice el apóstol que hay que velar, porque el diablo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos estamos acercando hacia el fin del mundo. Es importante que nosotros seamos transformados. El apóstol Pedro fue transformado en la noche que negó al Señor Jesús. Cuando se fue y lloró. Cuando se fue y se tiró al piso en un árbol. Ahí estuvo llore y llore y llore toda la madrugada, reconociendo que había fallado el Señor, y se dio cuenta que todo lo que él pensaba que era muy grande, que había hecho por el Señor, no servía de nada. Había negado al creador del universo. Mas sin embargo Dios lo había restituido. Y aquí nos dice a nosotros que tengamos cuidado, porque anda como un león rugiente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a un león rugiente, pero yo creo que sí hemos estado donde hay leones. Me tocó estar en una conferencia hace años. Hice una conferencia en Puebla, en la ciudad de Puebla, y un amigo que tiene contactos ahí me llevó llevó ahí a un tal el safari. Me llevó a un tal zoológico donde andan los animales sueltos. Y ahí me platicó cómo una de las tigres mató al dueño del African Safari. Nos explicó cómo de que se confiaba él, y pues él hablaba con los animales, y dice que una de esas se levantó por atrás, y que dice que ese señor, cuando llegaban sus amigos así influyentes, él se ponía en medio de fieras y le decía a sus amigos: vénganse, hey, acérquense, pásenle. ¿Y saben cuántos amigos pasaban? ¿Cuántos pasaban? Pásenle, véngale, adelante. Y ahí estaban los animales moviéndose y nadie pasaba. Pero él mismo murió por una de esas fieras. Yo recuerdo que andábamos ahí y de repente queríamos tomar fotos.
Y nomás cuando veíamos un oso, no un león. A veces bajábamos iba el fotógrafo conmigo, abríamos el carro, abríamos la puerta y se bajaba el fotógrafo, pero el carro iba rodando ahí. Y le decíamos, hey, no te vayas a bajar porque si se viene ese animal, yo era el que llevaba el volante, si se viene ese animal, yo me voy a jalar y te vas a quedar ahí por miedo. Así que íbamos rueda y aquel tomando la foto así, tómala hasta donde se pueda. El apóstol Pedro, cuando refleja eso, está reflejando lo delicado que es para la vida cristiana. Y en esta mañana yo quiero llevarlos a la última reflexión. Hermanos, estamos en un conflicto bien complicado. Nos estamos acercando hacia el fin del mundo, donde se va a definir la salvación eterna de su vida, de mi vida, o la misma perdición. El Evangelio eterno nos anuncia que Cristo ya murió en la cruz, que Él ya pagó el costo de nuestros pecados, que en Él hay salvación, que las puertas del cielo están abiertas y que tenemos un lugar allá en el cielo, hermanos. Pero también el Evangelio eterno nos anuncia que hay una sentencia de muerte. Óigalo bien, hay una sentencia de muerte ya dictada con anticipación para todos aquellos que no se entreguen al Señor Jesucristo y permitan que Él los transforme. Porque el Evangelio no consiste nada más en decir yo creo en el Señor Jesús, significa yo me entrego al Señor Jesús, yo ya soy bautizado por Él. El Evangelio significa que Dios tiene que transformar a los seres humanos. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, y tú una vez transformado, o sea, 3 años y medio y no había sido transformado, hermanos. Pedro seguía siendo el mismo de sacar el machete, burlar la cabeza, gritar, se andaban peleando los cargos, no había sido transformado, pero iba a ser transformado. Una vez que seas transformado, entonces sí vas a confirmar a la iglesia. Y Pedro fue transformado para la gloria de Dios y para testimonio de los que vivimos hoy, que sí se puede con la ayuda de Dios. Versículo 9, dice así la palabra de Dios, el mismo capítulo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, y aquí quiero que entren conmigo también en la parte final, mas el Dios de toda gracia, gloria al Señor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, vamos a padecer. Solamente el que no se esmera por ser cristiano es el que aparentemente no le pasa nada. Todo el que se entregue plenamente a Cristo Jesús va a tener oposición, le van a atravesar 2 o 3 piedras, lo van a atacar. Está confirmado. Parece un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Versículo último, 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a invitar a mis hermanos ancianos de aquí de la iglesia que hagan favor de acercarse, pasar acá conmigo a la plataforma. Estamos llegando ya al final del mensaje y, hermanos, estamos en un sábado de ayuno y de oración. Y hoy a las 7 de la mañana leíamos el texto donde el Señor Jesús dijo: este género no se acaba solamente con oración y con ayuno. La iglesia que aspira a llegar a la patria celestial es una iglesia que debe estar orando y orando y orando y orando y también ayunando. No es un evangelio superficial, es un evangelio de entrega. Nos da mucho gusto en esta mañana estar delante del Señor y queremos invitar a toda la iglesia, a todos los que nos acompañan en la plataforma, a que entreguemos nuestra vida entera a Cristo Jesús. Y si hoy escuchamos la voz de Cristo que nos dice: y tú una vez vuelto, pásenle, hermanos, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esta mañana nosotros, como dirigentes de la iglesia, hermanos, le pedimos a cada uno de ustedes que oren por nosotros, que nos podamos unir en el mismo sentir, que tengamos la misma fe, la misma esperanza. Nosotros somos de carne y hueso, tenemos muchos defectos, tenemos algunas virtudes, más defectos que virtudes, pero Dios nos ha llamado a hacer un ministerio en esta iglesia y queremos que ese ministerio se haga de la manera más correcta, hermanos. Estamos en ayuno y oración. Los invitamos a que sigan todos los planes de iglesia. Cada vez que como directiva lanzamos un plan a la iglesia, lo hacemos para bien de la iglesia, para gloria del Señor, y entendiendo que nos estamos acercando a la segunda venida del Señor Jesucristo. En esta mañana le rogamos al Padre Celestial que pueda completar la obra de nuestros caracteres, que nos transforme para que nos parezcamos más a Cristo y que cuando Él venga, hermanos, podamos ir a vivir a la patria celestial. Le vamos a invitar a los que se acompañen
nos acompañan aquí, que se pongan en pie y vamos a cantar el himno 112, si no me equivoco, y al final haremos la oración. Himno 112, vamos a invitar a nuestra hermana que pase a dirigir el canto. Himno número 112. Adelante. De amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador, porque vino Él del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a Él. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Amén. En esta mañana quiero invitar a todos los presentes en el templo, a cada uno que nos acompaña en la transmisión, a entregar nuestra vida entera al Señor Jesús. Él es el único que nos puede transformar. La vida cristiana no es una vida de maquillaje, no es una vida de simulación, hermanos. No es de cambiar en apariencia. La vida cristiana consiste en una transformación que viene desde lo más profundo de nuestro ser. Y el único que la puede hacer es Cristo el Señor. Si usted quiere dejar de ser infiel, dejar de ser grosero, mentiroso, chismoso, todos los defectos habidos y por haber que nuestra humanidad pecaminosa nos hace que cometamos, tenemos que ir a los pies de la cruz de Cristo. Él es la única solución a la vida de los seres humanos. Nos estamos acercando a la segunda venida de Cristo y es momento que entendamos que es urgente que Él termine la obra que empezó en nuestras vidas. Yo les invito a que abran su corazón. De alguna manera nos conocemos en parte, hermanos, no nos conocemos bien.
Por favor, en esta mañana no crea que usted se conoce bien y sabe cuáles son sus debilidades y sabe cuáles son sus ventajas, desventajas, fortalezas. Tenemos una visión muy limitada de nosotros mismos, pero Dios sí nos conoce. En esta mañana pidamos que Él que escudriñe nuestra alma, nuestro ser entero, nos transforme. Y le voy a invitar a que donde quiera que nos acompañe, nos escuche en la transmisión, que no deje pasar esa oportunidad y que le pida al Dios del cielo que hoy sea el día especial de transformación. Todos los que podamos, yo lo voy a invitar a que por favor vayamos de rodillas delante del Creador y terminemos con una oración. Todos los que podamos, los que no, pueden quedar en pie. Amante Padre Celestial, le alabamos y le glorificamos. Le damos muchísimas gracias porque usted nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted nos ha hecho un llamado para ir a vivir al cielo. Nosotros hemos aceptado ese llamado. Le reconocemos como el único Dios verdadero, como nuestro Señor y Salvador. Confiamos en su poder. Creemos firmemente en que usted va a terminar la obra en nuestros corazones. Es verdad que pasan los años, pasan los días, y a veces como que entra una especie de desánimo al ver que no hemos avanzado mucho. Y de manera especial en nuestra forma de ser. Quedan muchísimos rasgos como los que tenía el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Jacobo, como todos los discípulos, que nos pintan de cuerpo entero de que no somos completamente cristianos. Pero Señor, queremos que usted pueda darnos ese toque final. Transfórmenos. Tome nuestras vidas en sus manos, moldéalas de acuerdo a su voluntad. Y Señor, corrija todas nuestras malas decisiones. Y queremos que cuando usted venga en gloria podamos ir a vivir a la patria celestial. Pido por todos los que estamos aquí en el templo, por todos los que nos acompañan en la transmisión, por quienes escucharán el mensaje en tiempo diferido, para que con su poder, Señor, usted pueda transformar la vida de nosotros y nos pueda hacer aptos para el reino de los cielos. Ayúdenos a poder ser transformados, ser regenerados, convertidos y podamos servirle como usted quiere en la iglesia. Ruego también, Señor, tengo unas peticiones aquí que me hicieron llegar y quiero suplicar de manera especial por la familia Salas Reyes. Falleció su papá. Y también queremos pedir, por favor, que todos se unan por el hermano José Manuel H. y la hermana Aura Hernández, Alejandro H. Castro, por la familia Hernández y por toda la lista que tenemos en el grupo de oración. Lo pongo en sus manos, Señor, sabiendo que usted es un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios amoroso. Por favor, consuele a estas familias, ayude a estas familias y permita que si nosotros en algo podemos contribuir a esa bendición, a esa ayuda, úsenos como instrumentos también, Señor. Bendiga a todos, a su iglesia que está cercana y úselos como instrumentos para ayudar a esas familias. Pedimos por los enfermos de la iglesia, por quienes están pasando por la ausencia de un familiar, por los que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, no tienen comida. Y no solamente pedimos porque usted les ayude, pedimos para que nosotros nos convertamos en canales de bendición. Rogamos por quienes no han tomado la decisión de entregar su vida, Señor, a usted, que lo hagan ya. Y queremos, Señor, que usted venga pronto, pero que nos ayude a estar preparados para ir a vivir a la patria celestial. Sin merecerlo, se lo pedimos humildemente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén.